En el silencio de la madrugada, cuando el mundo duerme y solo permanecen despiertos aquellos que cargan el peso de la desesperanza, muchas almas buscan un rayo de luz en medio de la oscuridad más profunda. Es en esos momentos de vulnerabilidad extrema cuando el corazón humano clama por una intervención divina, cuando las fuerzas propias se han agotado y la fe parece ser el último refugio antes del abismo. Miles de personas en todo el mundo han experimentado esa sensación desgarradora de estar completamente solos, enfrentando problemas que parecen no tener solución, situaciones que los médicos declaran imposibles, crisis familiares que amenazan con destruir todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo. En esos momentos críticos, cuando la razón se agota y la lógica humana encuentra sus límites, surge una figura apostólica que ha acompañado a la humanidad durante casi 2 milenios. Un santo que eligió especializarse precisamente en aquello que otros consideran perdido para siempre. San Judas Tadeo, el apóstol de las causas imposibles, no es simplemente una devoción popular más, sino una realidad espiritual que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia, llevando esperanza donde solo había resignación, abriendo caminos donde parecían existir únicamente muros infranqueables. La historia de este santo extraordinario se remonta a los albores del cristianismo, pero su relevancia trasciende cualquier época específica porque habla directamente a la condición humana universal, la necesidad de esperanza cuando todo parece perdido. Sin embargo, existe un aspecto menos conocido pero igualmente crucial en las enseñanzas y revelaciones atribuidas a San Judas Tadeo, algo que puede proteger no solo nuestras circunstancias externas, sino también la integridad de nuestro espíritu. A través de los siglos, numerosos místicos, santos y personas devotas han reportado revelaciones y enseñanzas que, según ellos, provienen directamente de la intercesión de este poderoso apóstol. Entre estas revelaciones, existe una advertencia particularmente importante que resuena con especial fuerza en nuestros tiempos modernos: la identificación de 7 tipos específicos de personas que pueden representar un peligro real para nuestro crecimiento espiritual, nuestra paz interior y nuestro camino hacia la santidad. Esta no es una enseñanza sobre juzgar o condenar a otros seres humanos, sino sobre desarrollar la sabiduría espiritual necesaria para proteger el templo sagrado que es nuestra alma. Así como San Judas Tadeo intercede por las causas imposibles, también nos guía para reconocer aquellas influencias que pueden hacer imposible nuestro progreso espiritual si no aprendemos a identificarlas y manejarlas con prudencia sobrenatural. El santo que dedicó su vida a llevar la luz de Cristo a los rincones más oscuros del mundo antiguo, comprende perfectamente cómo ciertas personalidades y actitudes pueden extinguir esa misma luz en nuestros corazones si no mantenemos la vigilancia espiritual adecuada. Esta revelación no busca generar miedo o paranoia, sino equiparnos con la sabiduría celestial necesaria para navegar las complejidades de las relaciones humanas sin comprometer nuestra integridad espiritual ni nuestra conexión con lo divino. Para comprender completamente la profundidad y autoridad de estas enseñanzas, es esencial adentrarnos en la vida extraordinaria de quien las transmite. Judas Tadeo, también conocido como Judas Lebeo o Judas el hermano de Santiago, nació en una época turbulenta de la historia de Israel, cuando el pueblo judío vivía bajo la opresión del Imperio Romano y anhelaba la llegada del Mesías prometido. Su nacimiento ocurrió en Galilea, esa región norteña de Palestina que se convertiría en el epicentro del ministerio de Jesucristo, en una familia profundamente religiosa que mantenía vivas las tradiciones ancestrales y las esperanzas mesiánicas del pueblo elegido. Su padre, Cleofás, era hermano de San José, lo que convertía a Judas Tadeo en primo hermano de Jesús según la carne, una relación familiar que le otorgaría una perspectiva única sobre la naturaleza divina y humana del Salvador. La Galilea del siglo I era un territorio complejo, marcado por la diversidad cultural y la tensión política constante. Los galileos eran conocidos por su fervor religioso y su espíritu independiente, características que se manifestarían claramente en la personalidad de Judas Tadeo. Creciendo en Caná o en sus alrededores, según algunas tradiciones, el joven Judas fue testigo de las primeras manifestaciones del poder divino de su primo Jesús, incluyendo posiblemente el milagro de la transformación del agua en vino durante las bodas de Caná. Esta exposición temprana a lo sobrenatural no disminuyó sino que intensificó su capacidad de asombro y su hambre por comprender los misterios del reino de Dios.
Su formación religiosa siguió los patrones tradicionales judíos de la época, incluyendo el estudio profundo de las escrituras, la participación en las festividades religiosas y el aprendizaje de un oficio manual, probablemente relacionado con la carpintería o la agricultura, actividades económicas predominantes en la región. El llamado apostólico de Judas Tadeo no fue un evento aislado, sino el culminar de un proceso de observación y discernimiento que había comenzado mucho antes del momento formal de su elección. Los evangelios nos relatan que Jesús pasó una noche entera en oración antes de elegir a sus 12 apóstoles, y entre los elegidos se encontraba este hombre de corazón ardiente y espíritu inquebrantable. El momento específico de su llamado está registrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde aparece en las listas apostólicas con diferentes variaciones de su nombre, reflejando la riqueza lingüística de la época y la costumbre de usar múltiples nombres para una misma persona. Su inclusión entre los 12 no fue casual, sino que respondía a cualidades específicas que Jesús reconoció en él, una fe sólida capaz de mantenerse firme en las circunstancias más adversas, una comprensión profunda de las necesidades humanas más desesperadas y una capacidad especial para llevar esperanza a quienes habían perdido toda esperanza. Durante los aproximadamente 3 años que duró el ministerio público de Jesús, Judas Tadeo fue testigo directo de los milagros más extraordinarios, las enseñanzas más profundas y los momentos más íntimos de la vida del Salvador. Estuvo presente durante la multiplicación de los panes y los peces, presenció las curaciones milagrosas que devolvieron la vista a los ciegos y la vida a los muertos, escuchó las parábolas que revelaban los misterios del reino de los cielos y participó en las misiones evangelizadoras que llevaron el mensaje de salvación a las aldeas más remotas de Palestina. Pero más allá de estos eventos públicos, Judas Tadeo también fue partícipe de momentos de intimidad divina, como la transfiguración en el monte Tabor, las largas horas de oración en el huerto de Getsemaní, y las apariciones posteriores a la resurrección que confirmaron definitivamente la divinidad de Cristo y la veracidad de su mensaje. La experiencia de Pentecostés marcó un antes y un después en la vida de Judas Tadeo, como en la de todos los apóstoles. El derramamiento del Espíritu Santo no solo les otorgó el don de lenguas y otros carismas sobrenaturales, sino que transformó completamente su comprensión de la misión que habían recibido. Para Judas Tadeo, este momento representó la confirmación definitiva de su llamado especial hacia aquellas situaciones que parecían humanamente imposibles de resolver. El mismo Espíritu que había resucitado a Cristo de entre los muertos ahora habitaba en él de manera permanente, dotándolo de un poder sobrenatural que se manifestaría de maneras extraordinarias a lo largo de su ministerio apostólico posterior. Esta experiencia pentecostal también le reveló la dimensión universal de su misión, que no se limitaría a los confines de Palestina sino que se extendería hasta los rincones más remotos del mundo conocido de entonces. Los años posteriores a Pentecostés fueron intensos y fructíferos para Judas Tadeo. Inicialmente, se dedicó a la evangelización en Judea y Samaria, siguiendo las instrucciones específicas que Jesús había dado a los apóstoles antes de su ascensión. Su predicación en estos territorios se caracterizó por una combinación única de profundidad teológica y compasión pastoral que atraía especialmente a aquellos que se encontraban en las situaciones más desesperadas. Los enfermos incurables, los endemoniados, los marginados sociales y los pecadores más empedernidos encontraban en él no solo un predicador del Evangelio, sino un canal auténtico de la misericordia divina. Sus milagros eran tan numerosos y evidentes que pronto su fama se extendió más allá de las fronteras de Palestina, llegando a oídos de comunidades cristianas en formación en otras regiones del Imperio Romano. La expansión misionera de Judas Tadeo hacia Siria, Mesopotamia y Persia no fue una decisión personal, sino el resultado de una inspiración divina específica que lo llamaba a llevar el Evangelio a regiones donde predominaban religiones paganas y sistemas filosóficos complejos. En Siria, se encontró con comunidades judías de la diáspora que habían mantenido viva su fe ancestral pero necesitaban comprender cómo las promesas mesiánicas se habían cumplido en Jesucristo. Su predicación en estas comunidades se caracterizó por una exégesis profunda de las escrituras hebreas, demostrando cómo cada profecía, cada símbolo y cada ritual del Antiguo Testamento encontraba su cumplimiento perfecto en la persona y obra de Cristo. Los debates teológicos que sostuvo con los rabinos locales fueron tan brillantes y convincentes que numerosas familias judías completas se convirtieron al cristianismo, formando el núcleo de comunidades cristianas que perdurarían durante siglos.
Su trabajo en Mesopotamia, la antigua tierra de Abraham y cuna de la civilización, presentó desafíos completamente diferentes. Aquí se enfrentó a sistemas religiosos milenarios, tradiciones mágicas profundamente arraigadas y una sofisticación intelectual que requería un enfoque evangelizador muy específico. Los caldeos, herederos de una tradición astronómica y matemática impresionante, inicialmente recibieron con escepticismo las enseñanzas de este predicador judío que hablaba de un carpintero crucificado como salvador del mundo. Sin embargo, la combinación de milagros indiscutibles, sabiduría sobrenatural y amor genuino que caracterizaba el ministerio de Judas Tadeo gradualmente quebró las resistencias más sólidas. Sus curaciones de enfermedades consideradas incurables por la medicina de la época, sus liberaciones de posesiones demoníacas que habían atormentado a familias durante generaciones, y especialmente su capacidad para devolver la esperanza a quienes la habían perdido completamente, convirtieron a miles de mesopotamios al cristianismo. El ministerio en Persia representó quizás el mayor desafío de la carrera apostólica de Judas Tadeo. El zoroastrismo, con su complejo sistema dualista y sus rituales elaborados, había moldeado la mentalidad persa durante siglos, creando una cosmovisión que parecía incompatible con el mensaje cristiano. Sin embargo, Judas Tadeo descubrió que precisamente en esta aparente incompatibilidad se encontraban las semillas de una conversión más profunda. Los persas, acostumbrados a pensar en términos de lucha entre el bien y el mal, encontraron en el Evangelio la respuesta definitiva a esta tensión cósmica. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte resonó profundamente en corazones que habían estado esperando durante siglos la manifestación definitiva de la luz sobre las tinieblas. Los milagros que acompañaron su predicación en tierras persas fueron tan extraordinarios que incluso los magos zoroástricos reconocieron en él la presencia de un poder superior a cualquiera que hubieran conocido anteriormente. Fue durante estos años de ministerio intenso cuando Judas Tadeo desarrolló su especialización particular en lo que posteriormente se conocería como causas imposibles. Esta especialización no surgió de una decisión personal, sino de la constatación repetida de que Dios utilizaba su intercesión de manera especial para resolver situaciones que habían sido declaradas sin solución por todas las instancias humanas disponibles. Mujeres estériles que habían agotado todos los remedios conocidos quedaban embarazadas después de sus oraciones. Enfermos desahuciados por los médicos más competentes recuperaban la salud de manera instantánea y completa. Familias al borde de la ruina económica encontraban soluciones inesperadas que no solo resolvían sus problemas inmediatos sino que las establecían en una prosperidad duradera. Matrimonios que parecían irreconciliablemente rotos se restauraban con un amor más profundo que el original. Jóvenes que habían caído en vicios destructivos experimentaban conversiones tan radicales que se convertían en ejemplos de virtud para sus comunidades. Esta reputación de intercesión efectiva en causas imposibles no se limitaba a los milagros físicos o materiales, sino que se extendía especialmente al ámbito espiritual. Judas Tadeo tenía un don particular para llegar a los corazones más endurecidos, para encontrar la grieta de luz en las almas más sumidas en la oscuridad, para despertar la esperanza en quienes habían decidido que la vida no valía la pena vivirla. Sus contemporáneos reportaban que bastaba una conversación con él para que personas que habían pasado años en la desesperación más profunda recuperaran no solo la esperanza, sino una alegría sobrenatural que transformaba completamente su perspectiva de la vida. Esta capacidad especial para restaurar la esperanza perdida se convertiría en la característica más distintiva de su santidad y la razón principal por la que, siglos después, millones de personas recurren a su intercesión cuando se encuentran en situaciones aparentemente sin salida. El martirio de San Judas Tadeo, junto con San Simón el Celote, ocurrió en Persia alrededor del año 65 después de Cristo, durante una persecución local instigada por los sacerdotes zoroástricos que veían en el crecimiento del cristianismo una amenaza directa a su influencia tradicional. Los detalles históricos de su muerte revelan la coherencia absoluta entre su vida y su muerte. Enfrentó el martirio con la misma serenidad y esperanza que había caracterizado todo su ministerio apostólico. Según las tradiciones más antiguas, fue golpeado hasta la muerte con garrotes y posteriormente decapitado, pero incluso en sus últimos momentos continuó predicando el Evangelio y perdonando a sus ejecutores. Su muerte no representó el fin de su influencia, sino el comienzo de una intercesión celestial que se ha manifestado de manera ininterrumpida durante casi 2000 años.
La devoción a San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles se desarrolló gradualmente durante los primeros siglos del cristianismo, alimentada por los testimonios constantes de fieles que experimentaban su intercesión poderosa en las situaciones más desesperadas. Los primeros santuarios dedicados a su memoria se establecieron en las regiones donde había desarrollado su ministerio apostólico, pero pronto la veneración se extendió por todo el mundo cristiano. Durante la Edad Media, su culto se consolidó definitivamente, y los grandes santos y doctores de la Iglesia confirmaron tanto la autenticidad de su intercesión como la importancia de recurrir a él en las circunstancias más difíciles. Sin embargo, más allá de su papel como intercesor en causas imposibles, San Judas Tadeo también desarrolló enseñanzas espirituales profundas sobre la protección del alma y el discernimiento de espíritus. A través de los siglos, numerosos místicos y santos han reportado revelaciones atribuidas a su intercesión, enseñanzas que complementan perfectamente su ministerio de esperanza con una sabiduría práctica sobre cómo mantener la integridad espiritual en un mundo lleno de influencias contradictorias. Entre estas enseñanzas, destaca especialmente una revelación sobre 7 tipos específicos de personas que pueden representar un peligro real para nuestro crecimiento espiritual si no aprendemos a identificarlas y relacionarnos con ellas desde la sabiduría sobrenatural. La primera categoría de personas de las cuales San Judas Tadeo nos advierte son los vampiros espirituales, individuos que han desarrollado la habilidad siniestra de drenar la energía espiritual y emocional de quienes los rodean sin ofrecer nada constructivo a cambio. Estos individuos no necesariamente son malvados en el sentido tradicional, pero han caído en patrones de comportamiento que los convierten en pozos sin fondo de necesidad emocional y espiritual. Se caracterizan por una incapacidad crónica para encontrar satisfacción o paz interior, lo que los lleva a buscar constantemente la atención, la energía y los recursos emocionales de otros para llenar un vacío que, en realidad, solo puede ser llenado por Dios. Su presencia se reconoce porque después de interactuar con ellos, las personas se sienten inexplicablemente agotadas, drenadas y desanimadas, como si algo vital hubiera sido extraído de su ser. Estos vampiros espirituales operan a través de diversos mecanismos psicológicos y espirituales que han perfeccionado, a menudo inconscientemente, a lo largo de años de práctica. Utilizan la manipulación emocional como herramienta principal, presentándose constantemente como víctimas de circunstancias injustas que requieren el rescate continuo de otros. Sus historias están siempre llenas de drama, crisis y tragedias que, curiosamente, nunca parecen resolverse definitivamente a pesar de toda la ayuda que reciben. Cuando una crisis se soluciona, inmediatamente surge otra que requiere la misma atención y energía de sus benefactores. Esta dinámica crea un ciclo adictivo donde el vampiro espiritual se vuelve dependiente de la atención y recursos que recibe, mientras que sus víctimas se sienten atrapadas en una obligación moral de continuar ayudando, aunque intuitivamente perciben que algo no está funcionando correctamente. La segunda categoría identificada por San Judas Tadeo comprende a los sembradores de discordia, personas que han desarrollado una habilidad perturbadora para crear conflictos, divisiones y malentendidos donde quiera que van. Estos individuos parecen tener una necesidad compulsiva de generar drama y tensión en sus entornos, como si se alimentaran de la energía negativa que surge de los conflictos que provocan. Su modus operandi típico incluye la difusión de chismes, la distorsión de información, la exageración de problemas menores, y la habilidad siniestra de enfrentar a personas que anteriormente mantenían relaciones armoniosas. No necesariamente mienten de manera directa, pero tienen una capacidad extraordinaria para presentar verdades parciales de tal manera que generen malentendidos, sospechas y resentimientos entre otros. Estos sembradores de discordia son particularmente peligrosos en comunidades religiosas, familiares o laborales donde la armonía y la cooperación son esenciales para el funcionamiento saludable del grupo. Su presencia se puede detectar por el aumento inexplicable de tensiones, malentendidos y conflictos que parecían no existir antes de su llegada. Utilizan técnicas psicológicas sofisticadas como la triangulación, donde comparten información confidencial de una persona con otra, creando sospechas mutuas y destruyendo la confianza. También practican la proyección, atribuyendo a otros las motivaciones negativas que en realidad los mueven a ellos mismos. Su capacidad para detectar las inseguridades y vulnerabilidades de las personas es casi sobrenatural, y utilizan este conocimiento para crear las condiciones perfectas para el surgimiento de conflictos.
La tercera categoría revelada por San Judas Tadeo incluye a los falsos profetas modernos, individuos que se presentan como guías espirituales, mentores o consejeros, pero que en realidad buscan ejercer control y dominio sobre las vidas de otros para beneficio personal. Estos falsos guías espirituales son particularmente peligrosos porque explotan la búsqueda legítima de crecimiento espiritual y orientación que caracteriza a las almas sinceras. Se presentan con credenciales impresionantes, testimonios elaborados y una apariencia de sabiduría y santidad que puede engañar incluso a personas espiritualmente maduras. Sin embargo, sus verdaderas motivaciones se revelan gradualmente a través de patrones de comportamiento que buscan crear dependencia, extraer recursos financieros, obtener admiración y veneración personal, o satisfacer necesidades emocionales y físicas inapropiadas. Estos falsos profetas modernos utilizan técnicas de manipulación psicológica muy sofisticadas, incluyendo el love bombing inicial, donde bombardean a sus potenciales víctimas con atención, elogios y aparente interés genuino en su bienestar espiritual. Una vez que han establecido una relación de confianza y dependencia, gradualmente introducen elementos de control, crítica y aislamiento que separan a la persona de sus redes de apoyo naturales como familia, amigos verdaderos y comunidades religiosas auténticas. Su enseñanza espiritual se caracteriza por una mezcla confusa de verdades espirituales legítimas con doctrinas distorsionadas que siempre terminan colocándolos a ellos en una posición de autoridad indispensable e incuestionable. La cuarta categoría identificada por San Judas Tadeo comprende a los negadores crónicos de la esperanza, personas que han desarrollado una cosmovisión tan pesimista y derrotista que su sola presencia puede extinguir la esperanza y el entusiasmo en otros. Estos individuos no son simplemente personas que atraviesan momentos difíciles o que luchan con depresión clínica, sino personas que han elegido conscientemente adoptar una perspectiva negativa como su identidad fundamental. Se caracterizan por su habilidad para encontrar el aspecto negativo en cualquier situación, por brillante o esperanzadora que sea, y por su necesidad compulsiva de compartir esta negatividad con todos los que los rodean. Los negadores crónicos de la esperanza operan como agujeros negros emocionales que absorben toda la luz, alegría y optimismo de su entorno sin ofrecer nada constructivo a cambio. Sus conversaciones se centran invariablemente en problemas, quejas, críticas y predicciones catastróficas sobre el futuro. Tienen una habilidad particular para desinflar los sueños, ambiciones y proyectos de otros, utilizando argumentos que suenan racionales y realistas pero que en realidad están impregnados de un pesimismo tóxico que puede ser espiritualmente destructivo. Su influencia es particularmente peligrosa para personas que están pasando por momentos de vulnerabilidad, incertidumbre o transición, ya que pueden plantar semillas de duda y desánimo que crecen hasta convertirse en desesperación total. La quinta categoría revelada incluye a los adictos al drama y la victimización, individuos que han convertido el sufrimiento y los problemas en su identidad central y que, consciente o inconscientemente, sabotean cualquier intento de resolución o mejora en sus vidas porque necesitan mantener el drama para sentirse importantes y recibir atención. Estos individuos no deben confundirse con personas que genuinamente atraviesan dificultades reales, sino con aquellas que han desarrollado una adicción psicológica al drama y que crean o perpetúan problemas porque han aprendido que el sufrimiento les proporciona atención, compasión y una sensación de importancia que no saben cómo obtener de manera saludable. Los adictos al drama se caracterizan por la intensidad emocional desproporcionada con la que reaccionan a situaciones normales de la vida, convirtiendo inconvenientes menores en tragedias épicas que requieren la intervención y atención de otros. Su vida está llena de crisis constantes que, curiosamente, nunca se resuelven completamente porque tan pronto como una situación se estabiliza, surge otra crisis que requiere la misma atención dramática. Utilizan técnicas de manipulación emocional como amenazas de autolesión, chantaje emocional, y la creación de falsas urgencias para mantener a otros en un estado constante de preocupación y disponibilidad para rescatarlos. La sexta categoría comprende a los tóxicos espirituales disfrazados, personas que utilizan el lenguaje, los símbolos y las prácticas de la espiritualidad como una máscara para ocultar motivaciones egoístas, manipuladoras o destructivas. Estos individuos son particularmente peligrosos porque su toxicidad está envuelta en un empaque que parece espiritual, lo que puede confundir y engañar incluso a personas con experiencia en el discernimiento espiritual. Se presentan como muy devotos, conocedores de las escrituras,
practicantes de disciplinas espirituales avanzadas y portadores de revelaciones especiales o experiencias místicas extraordinarias. Sin embargo, su espiritualidad aparente está viciada por el orgullo espiritual, la competitividad religiosa, el juicio constante hacia otros y la utilización de la religión como herramienta para obtener admiración, control o beneficios materiales. Su comportamiento se caracteriza por una doble moral evidente: predican amor pero practican el juicio, hablan de humildad pero buscan constantemente ser el centro de atención, enseñan sobre perdón pero mantienen resentimientos profundos, proclaman la importancia de la comunidad pero crean divisiones y exclusiones. Su influencia es especialmente perniciosa porque pueden causar daños espirituales profundos en personas sinceras que buscan crecimiento espiritual auténtico. La séptima y última categoría identificada por San Judas Tadeo incluye a los ladrones de paz interior, individuos que tienen la capacidad perturbadora de alterar la serenidad, el equilibrio y la paz espiritual de otros a través de su presencia, palabras o acciones. Estos ladrones de paz no necesariamente son personas obviamente malvadas o agresivas, de hecho, muchas veces pueden parecer normales o incluso encantadoras superficialmente. Sin embargo, hay algo en su energía, en su forma de relacionarse o en su perspectiva de la vida que genera inquietud, ansiedad y perturbación en el espíritu de quienes interactúan con ellos. Los ladrones de paz operan a través de diversos mecanismos que pueden incluir la creación constante de urgencias artificiales, la tendencia a complicar situaciones simples, la incapacidad para respetar los límites personales de otros y una necesidad compulsiva de estar constantemente en movimiento, creando actividad y agitación a su alrededor. Su presencia se puede detectar por la sensación de intranquilidad que permanece después de interactuar con ellos, como si hubieran perturbado algo sagrado en el santuario interior del alma. Esta perturbación puede manifestarse como ansiedad inexplicable, dificultad para concentrarse en la oración o meditación, alteración del sueño, o una sensación general de que algo no está bien, aunque no se puede identificar exactamente qué. La sabiduría de San Judas Tadeo respecto a estas 7 categorías de personas no busca promover el juicio o la condenación, sino desarrollar en nosotros la prudencia sobrenatural necesaria para proteger nuestra vida espiritual sin caer en la dureza de corazón o la falta de caridad cristiana. El santo apóstol enseña que es posible mantener un corazón amoroso y compasivo hacia todas las personas, incluyendo aquellas que pueden representar un peligro para nuestro crecimiento espiritual, mientras que al mismo tiempo establecemos límites saludables y mantenemos la distancia prudente necesaria para preservar nuestra paz interior y nuestro progreso hacia la santidad. Esta enseñanza se basa en el ejemplo mismo de Jesucristo, quien amó a todos sin excepción pero que también estableció límites claros con ciertas personas cuando fue necesario para proteger su misión y mantener su conexión íntima con el Padre. Los evangelios nos muestran cómo Jesús se alejaba de las multitudes cuando necesitaba orar, cómo evitaba ciertos lugares donde sabía que su presencia causaría más daño que bien, y cómo establecía límites claros con personas que buscaban utilizarlo para sus propios fines egoístas. Esta actitud de Cristo no representaba falta de amor, sino sabiduría divina que reconocía la importancia de preservar la integridad espiritual para poder servir más efectivamente a aquellos que genuinamente buscaban la verdad y la salvación. San Judas Tadeo enseña que el discernimiento de estas personalidades tóxicas debe realizarse siempre desde la oración y con la guía del Espíritu Santo, nunca desde el juicio humano o la suspicacia natural. El proceso de discernimiento espiritual requiere una combinación de sabiduría sobrenatural, experiencia práctica, y consejo de personas espiritualmente maduras que puedan ayudarnos a distinguir entre nuestras propias proyecciones y percepciones legítimas guiadas por el Espíritu. Es importante recordar que todas las personas, incluyendo aquellas que pueden ser espiritualmente tóxicas en ciertos momentos, son hijos de Dios con dignidad infinita y potencial para la conversión y la santidad. La actitud correcta hacia estas personas, según las enseñanzas atribuidas a San Judas Tadeo, debe incluir varios elementos esenciales que mantienen el equilibrio entre la prudencia protectora y la caridad cristiana auténtica. En primer lugar, debemos mantener una actitud de oración constante por estas personas, pidiendo a Dios que les conceda la gracia de la conversión, el autoconocimiento y la sanación de cualquier herida o distorsión que esté causando su comportamiento destructivo. Esta oración debe ser genuina y persistente, reconociendo que Dios puede transformar completamente cualquier corazón y que nuestra intercesión puede ser un instrumento poderoso en ese proceso de transformación.
En segundo lugar, debemos establecer límites claros y firmes que protejan nuestra integridad espiritual sin caer en la crueldad o la insensibilidad. Estos límites pueden incluir la limitación del tiempo que pasamos con estas personas, la evitación de conversaciones o actividades que sabemos que serán espiritualmente destructivas, y la negativa a permitir que utilicen nuestra bondad natural como una herramienta para satisfacer sus necesidades disfuncionales. Establecer límites no es una falta de caridad, sino una expresión de la sabiduría que reconoce que no podemos ayudar efectivamente a otros si permitimos que destruyan nuestra propia paz y estabilidad espiritual. En tercer lugar, San Judas Tadeo enseña la importancia de buscar apoyo y consejo de personas espiritualmente maduras cuando nos encontramos en relaciones complicadas con individuos potencialmente tóxicos. El aislamiento es uno de los peligros más grandes en estas situaciones, ya que puede llevarnos a dudar de nuestras percepciones, a aceptar comportamientos inaceptables, o a desarrollar patrones de codependencia que son espiritualmente destructivos para todas las partes involucradas. La comunidad de fe, los directores espirituales experimentados, y los amigos verdaderos pueden proporcionar la perspectiva objetiva y el apoyo emocional necesarios para navegar estas situaciones complejas con sabiduría y caridad. A lo largo de la historia, innumerables personas han experimentado la intercesión poderosa de San Judas Tadeo en situaciones que parecían completamente imposibles de resolver. Estos testimonios no son simplemente historias edificantes, sino evidencias concretas del poder de la oración y de la realidad de la intercesión de los santos en nuestras vidas cotidianas. Cada testimonio representa una historia humana completa, con toda su complejidad, sufrimiento y eventual transformación a través de la gracia divina canalizada por la intercesión de este santo extraordinario. María Elena Rodríguez, una enfermera de 34 años que trabajaba en el Hospital General de Ciudad de México, se encontró en el año 2019 enfrentando la crisis más devastadora de su vida cuando los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral maligno en estado avanzado. Los especialistas más reconocidos de la ciudad fueron unánimes en su diagnóstico: el tumor había crecido de tal manera que la cirugía representaba un riesgo extremo de muerte o daño neurológico permanente, mientras que la quimioterapia y la radioterapia ofrecían pocas esperanzas de éxito dado el tipo agresivo de cáncer que padecía. María Elena, madre soltera de 2 niños pequeños de 8 y 12 años, se enfrentó no solo a la perspectiva de su propia muerte, sino a la realidad de dejar a sus hijos huérfanos sin recursos económicos suficientes para su cuidado y educación. Durante las primeras semanas después del diagnóstico, María Elena experimentó una desesperación tan profunda que llegó a considerar el suicidio como una alternativa menos dolorosa que la lenta agonía que los médicos le habían descrito. Sus noches se llenaron de insomnio y terror, mientras que sus días transcurrían en una neblina de procedimientos médicos, consultas con especialistas, y la tarea agotadora de mantener una apariencia de normalidad frente a sus hijos pequeños que aún no conocían la gravedad de su situación. Fue durante una de estas noches de desesperación total cuando su vecina, una señora mayor llamada Doña Carmen, le habló por primera vez sobre San Judas Tadeo y su especialización en causas imposibles. Inicialmente, María Elena rechazó la sugerencia religiosa con el escepticismo típico de una profesional de la salud que había visto demasiado sufrimiento como para creer en milagros. Sin embargo, cuando los médicos le informaron que su condición se había deteriorado aún más y que le quedaban quizás solo unas pocas semanas de vida, decidió que no tenía nada que perder intentando la oración. Doña Carmen le enseñó la novena tradicional a San Judas Tadeo, le proporcionó una pequeña imagen del santo, y se comprometió a acompañarla en oración durante los 9 días que duraría la devoción. Lo que María Elena no esperaba era la transformación interior que comenzó a experimentar incluso antes de que ocurriera cualquier cambio en su condición física. Durante los primeros días de la novena, María Elena comenzó a experimentar una paz inexplicable que contrastaba dramáticamente con el terror y la desesperación que habían dominado su vida durante semanas. Esta paz no eliminaba su miedo a la muerte o su preocupación por sus hijos, pero le proporcionaba una fortaleza interior que le permitía enfrentar cada día con dignidad y esperanza. En el 5.º día de la novena, durante una sesión de oración particularmente intensa, María Elena reportó haber sentido una presencia tangible en su habitación, acompañada de una voz interior que le aseguró que no moriría y que su historia se convertiría en un testimonio del poder de Dios para otros que se encontraran en situaciones similares.
El cambio físico comenzó de manera sutil en el 7º día de la novena, cuando María Elena notó que los dolores de cabeza intensos que habían sido constantes durante meses comenzaron a disminuir notablemente. Al 8º día, recuperó el apetito que había perdido completamente y experimentó un aumento de energía que no había sentido en mucho tiempo. El 9º día coincidió con una cita médica programada para evaluar la progresión del tumor antes de tomar decisiones finales sobre tratamientos paliativos. Los resultados de la resonancia magnética dejaron a todo el equipo médico completamente perplejo. El tumor había disminuido significativamente de tamaño, y las características malignas que habían sido evidentes en estudios anteriores parecían haber cambiado completamente. Los médicos, inicialmente escépticos ante la posibilidad de un error en los estudios, ordenaron múltiples exámenes adicionales que confirmaron la transformación inexplicable del tumor. Durante las siguientes semanas, los estudios de seguimiento mostraron una reducción continua del tumor hasta que, 3 meses después del inicio de la novena, las imágenes médicas mostraron solo tejido cicatricial donde anteriormente había existido un tumor maligno agresivo. Los oncólogos que habían tratado a María Elena documentaron oficialmente su caso como una remisión espontánea inexplicable desde el punto de vista médico, un término que utilizan cuando los resultados desafían toda explicación científica disponible. La transformación de María Elena no se limitó a su curación física, sino que se extendió a todos los aspectos de su vida. Su experiencia con San Judas Tadeo la llevó a profundizar su fe de manera radical, convirtiéndose en una promotora activa de la devoción al santo entre sus colegas del hospital y en su comunidad. Estableció un grupo de oración semanal dedicado a San Judas Tadeo que se reúne en su hogar y que ha crecido hasta incluir más de 50 personas que han experimentado sus propios milagros a través de la intercesión del santo. Sus hijos, que finalmente conocieron la gravedad de la situación que habían atravesado, desarrollaron una devoción profunda que ha influido positivamente en su desarrollo espiritual y académico. Otro testimonio extraordinario proviene de Carlos Mendoza, un ingeniero civil de 42 años que residía en Guadalajara y que se encontró en una crisis económica devastadora en el año 2020 cuando la pandemia destruyó completamente su empresa de construcción que había construido durante 15 años de trabajo arduo. Carlos había invertido todos sus ahorros, había hipotecado su casa y había solicitado múltiples préstamos bancarios para mantener a flote su negocio durante los primeros meses de la crisis sanitaria, esperando que la situación se normalizara rápidamente. Sin embargo, cuando se hizo evidente que la pandemia tendría efectos económicos prolongados, Carlos se encontró con deudas que superaban los 2 millones de pesos, sin ingresos para cubrirlas, y enfrentando la pérdida inminente de su hogar familiar donde vivía con su esposa y sus 3 hijos adolescentes. La desesperación de Carlos se intensificó cuando los bancos iniciaron procesos de embargo contra su propiedad y cuando varios de sus acreedores comenzaron acciones legales que amenazaban no solo con arruinarlo económicamente sino también con llevarlo a la prisión por fraude, aunque él había actuado siempre con honestidad y buena fe. Su matrimonio comenzó a deteriorarse bajo la presión financiera extrema, sus hijos empezaron a mostrar signos de depresión y ansiedad debido a la inestabilidad familiar, y Carlos mismo desarrolló problemas de salud relacionados con el estrés que incluían insomnio crónico, ataques de pánico, y una depresión severa que lo llevó a contemplar el suicidio como la única solución para liberar a su familia de la carga que representaba su existencia. Fue su esposa, Guadalupe, quien sugirió inicialmente que recurrieran a San Judas Tadeo después de escuchar el testimonio de una amiga cuya familia había experimentado un milagro económico a través de la intercesión del santo. Carlos, que había sido criado en una familia católica pero que había abandonado la práctica religiosa durante su juventud enfocada en el éxito profesional, inicialmente rechazó la idea como una superstición desesperada. Sin embargo, cuando recibió la notificación oficial de que su casa sería embargada en un plazo de 30 días, decidió que no tenía alternativas racionales disponibles y accedió a unirse a su esposa en una novena a San Judas Tadeo. El proceso de oración representó para Carlos no solo una súplica por ayuda divina, sino también un proceso de autoexamen y arrepentimiento por años de haber puesto su confianza exclusivamente en sus propias habilidades y recursos sin reconocer su dependencia de Dios. Durante los primeros días de la novena, Carlos experimentó una convicción profunda sobre cómo su éxito profesional anterior había alimentado un orgullo que lo había alejado de Dios y de los valores espirituales que habían sido importantes en su juventud.
Esta convicción no fue condenatoria sino liberadora, permitiéndole reconocer que su identidad y valor como persona no dependían de sus logros económicos sino de su dignidad como hijo de Dios. En el sexto día de la novena, Carlos recibió una llamada telefónica completamente inesperada de un ingeniero que había conocido años atrás en una conferencia profesional y que ahora trabajaba para una empresa multinacional que estaba buscando un contratista local para un proyecto de infraestructura mayor en la región de Guadalajara. La empresa había tenido dificultades para encontrar un contratista con la experiencia y reputación necesarias, y alguien había mencionado el nombre de Carlos como una posibilidad. La conversación inicial llevó a una reunión que se programó para el día siguiente, que coincidía con el séptimo día de la novena. La reunión con los representantes de la empresa multinacional superó todas las expectativas de Carlos. No solo estaban interesados en contratarlo para el proyecto inicial, sino que quedaron tan impresionados con su experiencia y propuesta que le ofrecieron un contrato de 3 años que incluía múltiples proyectos con un valor total que excedía significativamente todas sus deudas combinadas. Además, la empresa estaba dispuesta a proporcionar un adelanto sustancial que le permitiría resolver inmediatamente sus problemas financieros más urgentes y detener los procesos de embargo que estaban en curso. El contrato se firmó el 9º día de la novena y los pagos comenzaron a procesarse inmediatamente. En un periodo de 6 meses, Carlos no solo había pagado todas sus deudas sino que había restablecido su empresa en una base financiera más sólida que nunca antes en su carrera. Su matrimonio se fortaleció a través de la crisis, sus hijos recuperaron su estabilidad emocional y desarrollaron una apreciación profunda por las bendiciones que a menudo se dan por sentadas. Y Carlos mismo experimentó una conversión espiritual que lo llevó a integrar su fe católica de manera auténtica en todos los aspectos de su vida personal y profesional. Un tercer testimonio proviene de Ana Sofía Herrera, una joven de 28 años que había luchado durante más de 10 años con una adicción severa a las drogas que había destruido sistemáticamente todos los aspectos de su vida. Ana Sofía había comenzado a experimentar con drogas durante su adolescencia como una forma de escape de una situación familiar disfuncional que incluía abuso físico y emocional por parte de su padrastro y negligencia, por parte de su madre, quien sufría de alcoholismo crónico. Lo que había comenzado como experimentación ocasional con marihuana durante la escuela secundaria había evolucionado gradualmente hacia el uso de drogas más peligrosas, incluyendo cocaína y eventualmente heroína, que la llevó a una adicción tan severa que dominaba completamente su existencia. Para el momento en que Ana Sofía cumplió 28 años, había perdido múltiples trabajos debido a su adicción, había sido arrestada en varias ocasiones por posesión de drogas y pequeños robos para financiar su hábito, había perdido la custodia de su hija de 6 años que ahora vivía con su abuela materna y había quemado todas las relaciones familiares y de amistad que habían intentado ayudarla a lo largo de los años. Su salud física se había deteriorado severamente, había contraído hepatitis C debido al uso de agujas contaminadas y había sobrevivido a 2 sobredosis que casi le costaron la vida. Su situación habitacional era precaria, alternando entre refugios temporales, la calle y ocasionalmente la casa de otros adictos donde el ambiente era aún más destructivo. El punto de inflexión llegó cuando Ana Sofía fue hospitalizada después de una sobredosis particularmente severa que la dejó en coma durante 3 días. Cuando despertó, los médicos le informaron que su sistema cardiovascular había sufrido daños significativos y que otra sobredosis similar probablemente sería fatal. Fue durante su recuperación en el hospital cuando una voluntaria católica que visitaba a los pacientes le habló sobre San Judas Tadeo y su especialización en causas imposibles. La voluntaria, una señora mayor llamada Sister Margaret, había trabajado con adictos durante décadas y reconocía los signos de alguien que había llegado al final absoluto de sus recursos humanos. Ana Sofía, que había intentado múltiples programas de rehabilitación sin éxito duradero, inicialmente rechazó la sugerencia religiosa con el cinismo típico de alguien que había sido decepcionada repetidamente por promesas de ayuda que no se materializaron. Sin embargo, Sister Margaret no la presionó sino que simplemente dejó una pequeña imagen de San Judas Tadeo en su mesa de noche y le dijo que si alguna vez se sentía completamente sin esperanza, podía intentar hablar con el santo que se especializaba en situaciones exactamente como la suya.
3 días después, cuando Ana Sofía fue dada de alta del hospital sin un lugar a donde ir y sin recursos para evitar regresar al mismo ciclo destructivo, decidió que verdaderamente no tenía nada que perder. Su primera oración a San Judas Tadeo fue más una expresión de desesperación que una expresión de fe auténtica. Sentada en un banco de parque a las 2 de la madrugada, sosteniendo la pequeña imagen que Sister Margaret le había dado, Ana Sofía le dijo al santo que si realmente se especializaba en causas imposibles, entonces su situación debería calificar perfectamente porque ella había agotado todas las opciones humanas disponibles y no sabía cómo continuar viviendo. Lo que no esperaba era la sensación inmediata de no estar completamente sola que experimentó después de esta oración simple pero desesperada. Durante los siguientes días, Ana Sofía comenzó a experimentar cambios sutiles pero significativos en su perspectiva y en las circunstancias que la rodeaban. En lugar de buscar inmediatamente drogas para aliviar el dolor emocional y físico que había sido su patrón durante años, se encontró caminando hacia la iglesia donde Sister Margaret le había dicho que podía encontrar ayuda adicional si la necesitaba. El párroco de la iglesia la conectó con un programa de rehabilitación residencial que tenía una lista de espera de varios meses, pero que casualmente había tenido una cancelación de último minuto que permitía su admisión inmediata. El programa de rehabilitación resultó ser diferente de todos los intentos anteriores de Ana Sofía de vencer su adicción. Por primera vez en años, experimentó un deseo genuino de recuperarse que no estaba motivado únicamente por consecuencias externas sino por una esperanza interior renovada de que una vida diferente era realmente posible. Su proceso de desintoxicación, que anteriormente había sido una experiencia aterrorizante que la llevaba invariablemente de vuelta al uso de drogas, esta vez estuvo acompañado de una fortaleza interior que le permitió perseverar a través de los síntomas más difíciles. Durante las sesiones de terapia grupal, encontró la capacidad de ser honesta sobre su situación de maneras que nunca antes había sido posible, y esta honestidad facilitó avances terapéuticos que habían sido inalcanzables en intentos anteriores. Después de completar exitosamente el programa residencial de 6 meses, Ana Sofía continuó con terapia ambulatoria y se involucró activamente en un grupo de apoyo de 12 pasos que se reunía en la misma iglesia donde había comenzado su proceso de recuperación. Su progreso fue tan consistente y evidente que gradualmente pudo reconstruir relaciones con miembros de su familia que habían perdido la esperanza de su recuperación, incluyendo especialmente con su hija, quien inicialmente fue muy cautelosa pero gradualmente comenzó a confiar nuevamente en su madre. Ana Sofía encontró trabajo estable en un centro de rehabilitación donde su experiencia personal se convirtió en una herramienta valiosa para ayudar a otros que luchaban con adicciones similares. 3 años después de su oración desesperada en el banco del parque, Ana Sofía había recuperado completamente la custodia de su hija, había establecido un hogar estable, había desarrollado una carrera significativa ayudando a otros adictos en recuperación y había mantenido su sobriedad sin recaídas. Su transformación fue tan completa que las personas que la habían conocido durante sus años de adicción activa a menudo no la reconocían cuando la encontraban en su nueva vida. Más importante aún, Ana Sofía desarrolló una relación profunda y auténtica con Dios que se convirtió en el fundamento de todos los demás aspectos de su vida recuperada. Estos testimonios, junto con miles de otros documentados a lo largo de los siglos, ilustran la realidad tangible de la intercesión de San Judas Tadeo en las vidas de personas que se encuentran en situaciones verdaderamente imposibles desde una perspectiva humana. Sin embargo, es importante comprender que estos milagros no ocurren en un vacío espiritual, sino que están íntimamente conectados con prácticas espirituales específicas que facilitan la intercesión del santo y abren nuestros corazones para recibir la gracia divina que Dios desea derramar sobre nuestras vidas. La práctica más fundamental asociada con la devoción a San Judas Tadeo es la novena tradicional, una forma de oración que se extiende durante 9 días consecutivos y que incluye oraciones específicas, reflexiones sobre la vida y virtudes del santo, y súplicas particulares relacionadas con la situación imposible que se está presentando ante su intercesión. La novena no es una fórmula mágica que garantiza resultados automáticos, sino un proceso espiritual que nos prepara interior y exteriormente para recibir la gracia divina de la manera que Dios considera más apropiada para nuestro bien eterno y temporal. El primer elemento esencial de la novena es la preparación del corazón a través del arrepentimiento sincero y la reconciliación con Dios.
San Judas Tadeo enseña que los milagros más poderosos ocurren cuando nuestros corazones están libres de pecado grave y cuando hemos hecho todo lo posible por restaurar nuestras relaciones con Dios y con nuestros hermanos. Esto no significa que debemos ser perfectos antes de orar, sino que debemos acercarnos al santo con humildad genuina, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra necesidad de la misericordia divina. La confesión sacramental, cuando sea posible, es altamente recomendada como preparación para la novena, ya que limpia el alma y la hace más receptiva a la gracia que Dios desea conceder. El segundo elemento crucial es la especificidad en las peticiones. San Judas Tadeo responde más efectivamente a oraciones que son concretas, específicas y presentadas con fe auténtica en lugar de peticiones vagas o generales. Esto no significa que debemos dictar a Dios exactamente cómo debe resolver nuestros problemas, sino que debemos ser claros sobre lo que estamos pidiendo mientras mantenemos una actitud de confianza en la sabiduría divina para proporcionar la solución que sea verdaderamente mejor para nosotros. La especificidad en la oración también nos ayuda a reconocer más fácilmente cuando nuestras peticiones han sido escuchadas y respondidas. El tercer componente esencial es la perseverancia en la oración más allá de los 9 días formales de la novena. Mientras que muchos milagros ocurren durante o inmediatamente después de la novena, otros requieren un periodo más prolongado de oración constante y confianza paciente en el tiempo perfecto de Dios. San Judas Tadeo enseña que la perseverancia en la oración no es una carga sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y para desarrollar las virtudes espirituales que nos preparan para recibir y manejar apropiadamente las bendiciones que Dios desea concedernos. La práctica de la novena debe complementarse con otros elementos devocionales que enriquecen la experiencia espiritual y facilitan una conexión más profunda con San Judas Tadeo. El uso de imágenes sagradas, especialmente una imagen o estatua del santo, ayuda a enfocar la mente y el corazón durante la oración y proporciona un recordatorio visual constante de la intercesión que está en curso. La tradición católica ha reconocido durante siglos el valor de las imágenes sagradas como ventanas hacia las realidades espirituales, y la imagen de San Judas Tadeo puede convertirse en un punto focal poderoso para la devoción auténtica. El uso de velas durante la oración a San Judas Tadeo también tiene un significado espiritual profundo que va más allá del simbolismo obvio. La llama de la vela representa nuestra oración que se eleva hacia el cielo, la luz de Cristo que ilumina nuestra oscuridad, y la esperanza que arde constantemente en nuestros corazones incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Muchos devotos encuentran que encender una vela al comenzar sus oraciones les ayuda a crear un ambiente sagrado que facilita la concentración y la conexión espiritual con el santo. Las medallas y escapularios de San Judas Tadeo son otro elemento tradicional de la devoción que puede enriquecer significativamente la experiencia espiritual. Estos objetos sagrados, cuando son bendecidos apropiadamente por un sacerdote, se convierten en sacramentales que llevan consigo la bendición de la Iglesia y pueden servir como recordatorios constantes de nuestra devoción y de la intercesión continua del santo. Llevar una medalla de San Judas Tadeo puede proporcionar consuelo espiritual durante momentos de ansiedad o desesperación, y puede servir como una oportunidad para ofrecer oraciones breves pero sinceras a lo largo del día. La visita a santuarios dedicados a San Judas Tadeo, cuando sea posible, puede proporcionar una experiencia espiritual particularmente poderosa que complementa la devoción personal. Los santuarios son lugares donde la fe de miles de peregrinos ha creado una atmósfera especial de oración y esperanza, y donde muchas personas han experimentado milagros y gracias extraordinarias. La experiencia de orar en un lugar donde tantos otros han encontrado ayuda divina puede fortalecer nuestra propia fe y confianza en la intercesión del santo. Sin embargo, es crucial comprender que ninguno de estos elementos externos tiene valor mágico o automático. Su efectividad depende completamente de la fe auténtica, la sinceridad de corazón y la apertura a la voluntad de Dios que los acompaña. San Judas Tadeo no responde a fórmulas mecánicas sino a corazones sinceros que buscan genuinamente la ayuda divina y que están dispuestos a recibir esa ayuda en la forma que Dios considere más apropiada. La integración de la devoción a San Judas Tadeo en la vida diaria moderna requiere creatividad y adaptabilidad, pero puede enriquecer enormemente nuestra experiencia espiritual y proporcionar una fuente constante de esperanza y fortaleza. En un mundo caracterizado por la ansiedad constante, la incertidumbre económica, las crisis de salud y los desafíos relacionales complejos,
La intercesión de este santo especializado en causas imposibles ofrece un recurso espiritual invaluable para navegar las dificultades contemporáneas con fe y esperanza. Para las personas que enfrentan ansiedad y estrés crónicos, tan comunes en nuestra sociedad moderna, San Judas Tadeo ofrece no solo intercesión por alivio inmediato sino también la perspectiva espiritual necesaria para comprender que muchas de nuestras preocupaciones están enraizadas en una confianza excesiva en nuestras propias capacidades limitadas y una confianza insuficiente en la providencia divina. La oración regular a San Judas Tadeo puede ayudarnos a desarrollar una perspectiva más equilibrada que reconoce tanto nuestras responsabilidades humanas como nuestra dependencia fundamental de Dios para todo lo que verdaderamente importa. En el contexto de las crisis económicas y el desempleo que afectan a millones de personas, la intercesión de San Judas Tadeo ha demostrado ser particularmente efectiva, no solo en la provisión de oportunidades laborales inesperadas sino también en el desarrollo de la creatividad, la perseverancia y la confianza necesarias para navegar mercados laborales difíciles. Muchos devotos reportan que su oración al santo no solo les ayudó a encontrar trabajo sino que también les proporcionó ideas innovadoras para generar ingresos, la fortaleza emocional para perseverar a través de múltiples rechazos, y la sabiduría para tomar decisiones financieras prudentes durante periodos de escasez. Para quienes enfrentan diagnósticos médicos difíciles o enfermedades crónicas, San Judas Tadeo ofrece esperanza que va más allá de la curación física, aunque ésta ciertamente permanece dentro del alcance de su intercesión poderosa. Su especialización en causas imposibles se extiende a la sanación emocional y espiritual que puede transformar la experiencia de la enfermedad de una maldición en una oportunidad para el crecimiento espiritual profundo, el fortalecimiento de relaciones familiares y el desarrollo de una compasión más profunda hacia otros que sufren. Los problemas matrimoniales y familiares, que han alcanzado proporciones epidémicas en nuestra sociedad contemporánea, también caen dentro de la especialización de San Judas Tadeo. Su intercesión ha facilitado reconciliaciones que parecían imposibles, ha restaurado la comunicación en relaciones que habían llegado al silencio total, y ha sanado heridas emocionales que habían permanecido abiertas durante décadas. Para las familias que enfrentan la adicción, la infidelidad, la violencia doméstica o la alienación entre generaciones, la oración persistente a San Judas Tadeo puede abrir puertas hacia la sanación que parecían permanentemente cerradas. La soledad y la depresión, problemas particularmente agudos en nuestra era digital paradójicamente caracterizada por la conexión constante pero superficial, también responden a la intercesión de San Judas Tadeo. Su especialización en causas imposibles incluye la restauración de la esperanza en corazones que han perdido la capacidad de imaginar un futuro mejor, la provisión de amistades auténticas para personas que se sienten completamente aisladas y el descubrimiento de propósito y significado en vidas que se sienten vacías y sin dirección. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión profunda sobre las enseñanzas y la intercesión de San Judas Tadeo, es importante recordar que su mensaje central no es simplemente sobre evitar ciertos tipos de personas o sobre recibir milagros cuando los necesitamos, sino sobre desarrollar una relación auténtica con Dios que nos capacite para navegar todas las circunstancias de la vida con fe, esperanza y caridad genuinas. El santo que se especializó en causas imposibles nos enseña que no existen situaciones verdaderamente sin esperanza cuando mantenemos nuestra conexión con la fuente infinita de poder, amor y sabiduría que es nuestro Dios. Las 7 categorías de personas de las cuales San Judas Tadeo nos advierte que debemos protegernos no son enemigos que debemos combatir, sino desafíos espirituales que debemos reconocer y manejar con sabiduría sobrenatural. Cada encuentro con personalidades tóxicas o espiritualmente destructivas se convierte en una oportunidad para practicar las virtudes cristianas de prudencia, fortaleza, templanza y justicia, mientras que mantenemos un corazón amoroso y una actitud de oración por aquellos que pueden estar causando dificultades en nuestras vidas. La vida del apóstol San Judas Tadeo, desde su llamado junto al mar de Galilea hasta su martirio en tierras persas, ilustra perfectamente cómo es posible mantener una esperanza inquebrantable incluso en las circunstancias más adversas. Su ministerio en regiones hostiles, su perseverancia frente a la persecución, y su muerte heroica por la fe demuestran que la esperanza cristiana auténtica no depende de circunstancias externas favorables sino de una confianza profunda en las promesas de Dios que trascienden cualquier dificultad temporal. Los testimonios contemporáneos de milagros a través de su intercesión no son simplemente historias inspiradoras del pasado,
sino evidencias continuas de que el mismo poder divino que transformó las vidas de María Elena, Carlos y Ana Sofía permanece disponible para cada persona que se acerca a San Judas Tadeo con fe genuina y necesidad auténtica. Cada oración sincera dirigida a este santo poderoso se convierte en una semilla de esperanza que puede florecer en maneras que exceden nuestras expectativas más optimistas. Que cada persona que ha escuchado estas palabras encuentre en San Judas Tadeo no solo un intercesor poderoso para sus causas imposibles, sino también un modelo de fidelidad inquebrantable, un maestro de sabiduría espiritual, y un compañero constante en el camino hacia la santidad. Que su ejemplo nos inspire a mantener la esperanza cuando todo parece perdido, a buscar la sabiduría divina cuando enfrentamos decisiones difíciles, y a confiar en el amor infinito de Dios que puede transformar cualquier situación, por desesperada que parezca, en una oportunidad para experimentar su gracia y su gloria. Que San Judas Tadeo interceda por cada necesidad presentada con fe sincera, que proteja cada espíritu de las influencias que podrían dañar su crecimiento hacia la santidad, y que mantenga encendida la llama de la esperanza en cada corazón que busca genuinamente la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.